the ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames, a million miles from home. Una vez hemos rellenado los alumnos y la materia, volvemos al índice y el siguiente paso sería configurar los criterios de evaluación y las competencias básicas de la evaluación. Le damos clic aquí a esa hoja y por defecto ves que nos lleva a la hoja correspondiente. Bueno, aquí ya retoma el centro educativo, el área de la materia, el grupo, los alumnos y el profesor o la profesora. Continuaríamos diciéndole a la hoja de cálculo cuántas unidades didácticas voy a dar en este año para este grupo. Pues, por ejemplo, supongamos que aquí vamos a trabajar 8 unidades didácticas. Le doy a 8 y como veis, por defecto, al poner 8, automáticamente me aparece aquí abajo las 8 unidades en base a las cuales voy a distribuir los criterios de evaluación. Si en vez de 8 pongo 7, pues automáticamente aquí me aparecen 7 unidades, hasta un máximo de 16 unidades, ¿de acuerdo? Como ya se ha comentado. Al igual, se puede ver también que conforme confecciono y digo ya de antemano las unidades didácticas que voy a trabajar durante el curso, por defecto ya me aparece aquí abajo tantas pestañas como unidades didácticas voy a evaluar y voy a calificar. En este caso 4 porque he puesto 4. Si pusiera 6, me aparecerían 6 unidades didácticas, ¿lo veis? Aquí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, 4 unidades como ejemplo. Me aparece aquí abajo número de unidades, título de la unidad, pues unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Aquí pondría el título de la unidad didáctica correspondiente. Si en vez de introducirlo directamente lo copiase de un documento Word, por ejemplo de la programación, y lo pegase tal como hemos visto con los alumnos, una vez que lo hiciera, también le puedo dar formato al texto para que me iguale el formato con el formato del cuaderno CEAPA. Además de cada unidad del título, número de sesiones, 4 por ejemplo la primera, 5 la segunda, 8 la tercera y 6 la cuarta. Aquí pondríamos el peso global que va a tener dicha unidad didáctica de cara a la calificación final de curso, es decir, qué ponderación, qué peso va a tener en su nota cada unidad didáctica en la media que se va a hacer a la hora de calificar la nota ordinaria en junio. Si queremos que la nota pues valga su nota tal cual, sin ningún tipo de exceso o de defecto, se le pone peso 1. Que queremos que la nota de esa unidad valga el doble respecto a las demás, se le coloca peso 2. Que queremos que esa unidad, que esa nota valga la mitad de lo normal, 0,5. Que queremos que valga el triple, pues por 3. Que queremos que valga su peso por 1,5, pues 1,5, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es de antemano configurar, como ya hemos dicho y repito, qué peso va a tener la nota de esa unidad en el cómputo global al finalizar el curso. Y luego a continuación ponemos el periodo en el que voy a trabajar el primer trimestre, abro el cuadro combinado y selecciono el primer trimestre, segundo trimestre y por ejemplo esta en el tercer trimestre, ¿vale? Así lo haría con todas las unidades que yo establezca oportunas. A continuación, tras definir las unidades, sus sesiones, el peso en la nota y el periodo en el cual se van a llevar a cabo, lo que tenemos que hacer es bajar hacia abajo e introducir los diferentes criterios de evaluación que vamos a llevar a cabo durante todo este curso y para este grupo. Para hacerlo tenemos dos formas. La primera sería directamente hacer clic en la correspondiente celda e ir introduciendo los criterios uno a uno. Le damos la tecla Enter, el siguiente, tecla Enter y el siguiente. Y así hasta colocar todos los criterios que van a corresponder a este curso. Como se puede ver, de forma automática se van enumerando cada uno de los criterios. La siguiente forma, que es la que hasta ahora hemos ido viendo, sería la de coger nuevamente los criterios en un documento de texto. Por ejemplo, yo aquí tengo uno. En este caso sería de la programación de ciencias sociales de primeros de la ESO. Seleccionaríamos los criterios de evaluación correspondientes para este curso, los que fueran. Botón de la derecha, copiar, nos vamos a nuestra hoja de cálculo, primera celda, botón de la derecha, pegar. Como se puede ver, se pegan todos los criterios que hemos seleccionado en el documento de texto anterior. Aquí tenemos 4 criterios seleccionados y aquí tenemos 4 criterios pegados. Bien, nuevamente tenemos aquí un botón para dar formato al texto.
porque como se ve, realmente el formato del texto pegado pues no tiene nada que ver con el formato estándar del cuaderno de cálculo. Entonces, una vez establecidos los diferentes criterios a lo largo de todo el curso, le damos al botón dar formato al texto y automáticamente nos homogeneiza el formato de los criterios de evaluación. A partir de aquí lo que se hace es, para cada criterio, en primer lugar es seleccionar el tipo de criterio que es y que supone. Por ejemplo, tenemos la selección de criterio de resultado o criterio de proceso. El criterio de resultado será aquel criterio que forma realmente parte de los objetivos planteados propios del área de conocimiento, en este caso de ciencias sociales. Por ejemplo, este criterio hace referencia a localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas. Se ve que este criterio es claramente un criterio de resultado, es un criterio propio del área de conocimientos. El siguiente criterio, pues por lo que se ve, localizar en un mapa los elementos básicos, también es un criterio de resultado de la materia. Por ejemplo, un criterio de proceso sería aquel que hiciera referencia a aquellos aspectos que, sin depender y sin estar directamente relacionados con el área de conocimiento, realmente benefician el buen hacer y el buen adquirir del resto de los criterios. Por ejemplo, serían aquellos criterios que son del tipo, pues el alumno o la alumna trae el trabajo hecho de casa, el alumno o la alumna corrige sus errores, el alumno o la alumna participa en las actividades planteadas en clase, etc. Esos criterios serían de proceso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar rellenando este criterio, por ejemplo, resultado. Después del tipo de criterio, habría que establecer, al igual que hemos hecho antes aquí con cada unidad didáctica, el peso, el valor, la ponderación que le vamos a dar a cada criterio respecto a la nota que va a tener la unidad que lo contenga. Es decir, si por ejemplo el criterio 1, localizar lugares, quiero que valga su valor tal cual, pues entonces su peso, su ponderación va a ser 1. Si por ejemplo el criterio 2, que es localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio mundial, quiero que valga el doble respecto al resto de los criterios que compongan la unidad que lo contemplen, pues aquí en su peso le pondremos 2. Es decir, su valor, su calificación valdrá el doble. Si por ejemplo este criterio quiero que valga, su valor en 3, pues su peso, su ponderación será 3. Que este criterio quiero que su valor sea la mitad respecto al resto de los criterios que conforman la unidad en la que se encuentre, pues le ponemos 0,5. Y así sucesivamente. Como se puede ver, el peso de cada criterio sería lo mismo que hemos hecho respecto a cada unidad, salvo que en este caso influiría en la nota concreta y particular de cada unidad didáctica en la que se encuentre ese criterio. A continuación, podremos establecer, si quisiéramos, el mínimo que pretendemos que el alumno alcance respecto a ese criterio. Por ejemplo, respecto al criterio 1, si nuestra intención es que el niño alcance como mínimo un 10% de la nota o de la pretensión hacia ese criterio, pues ponemos un 10%. El número 2, por ejemplo, no queremos ningún mínimo, pues entonces se dejaría en blanco. El número 3, queremos que el alumno alcance al menos el 40% del total de la nota respecto a ese criterio, y así de forma sucesiva. Decir que respecto al mínimo, realmente este aspecto no condiciona el que el cuaderno de cálculo CEAPA, al finalizar la evaluación o el curso, deje de hacer media aritmética dependiendo de si se ha alcanzado o no este mínimo. Es decir, independientemente de si los alumnos alcanzan este mínimo, el cuaderno de cálculo va a hacer la media correspondiente. Lo único es que al finalizar el tramo correspondiente, ya sea la unidad o ya sea la evaluación o el trimestre o ya sea el curso, nos va a dar información de qué alumnos han superado el curso o han sacado X nota, alcanzando o no todos los mínimos planteados y diciéndonos qué mínimos son los que no ha planteado. Por ejemplo, un alumno que en el primer trimestre puede llegar a alcanzar como nota media un 5,5, lo puede haber hecho sin haber alcanzado 1 o 2 o 3 o 4 mínimos. Entonces la hoja de cálculo nos va a decir, este alumno tiene esta nota, pero no ha alcanzado tantos mínimos, y nos dice cuáles son, para que en base a ello el docente obre en consecuencia, según su criterio.